días. Estamos aquí en Radio Menárguez con Juan Carlos, Buenas. Emma y Milenko Jakovic y yo, Elías Angosto. Milenko Bernavich. Y bueno, pues te hemos invitado al podcast porque nos gustaría hacerte una serie de preguntas sobre tu libro. Vale. Voy a comenzar yo, que es ¿con quién escribiste este libro? Lo publicamos hace 11 años con un amigo mío, que es físico de... ¿Te importaría acercarte el micrófono un poco? Con un amigo mío que era entonces profesor de la universidad en el País Vasco y de física, ¿no? Y yo como matemático pues también era un tema interesante y nos pusimos y comentamos algunos temas y dijimos, oye, pues sería esto muy interesante divulgarlo y hacer reflexionar. Eso fue un poco uno de los objetivos. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo entre que lo planificasteis y tal, cuánto tiempo tardaste en publicarlo? Bueno, primero era un tema también para mí en parte algo nuevo, entonces me puse a estudiar el tema como medio año, o sea, y entonces una vez hecho, o sea, el estudio y reflexión y recogida de datos, pues entonces nos pusimos a editar el libro, que, bueno, editar no es tanto tiempo, que puede ser un mes, 2 meses, así, pero vamos, es siempre más la fase previa. Perfecto. Y la idea del libro, ¿qué le surgió? ¿A él o a ti? Pues la verdad que se lo comenté yo, dije, porque él me puso un poco al tanto de estas corrientes de pensamiento y me pareció muy interesante. Me comentó algunos resultados y tal, y entonces yo me puse a investigar y me convenció el tema. Y aparte haciendo alguna reflexión aparte o investigación. Y entonces pues yo le dije, oye, pues aquí hay material para un libro interesante sobre el tema, entonces podríamos escribirlo. Y ese fue el motivo. O sea, digamos, pero vamos, no íbamos muy bien y entre los dos pues lo hicimos. Pero vamos, en concreto les sugerí yo de hacerlo porque digo, es un tema interesante como para un libro. Vale. Y también quería preguntarte, ¿por qué elegís este tema? ¿Por qué abordáis este tema tan controversial en el siglo XXI? Porque había cosas muy importantes, interesantes para comentar, revisar. Por ejemplo, hay temas que no se conocen en cuanto al juicio de Galileo en concreto y también sobre las investigaciones modernas en física. Y todo es muy profundo y entonces pues quisimos dejar ahí un matiz, o sea, aportar una reflexión lo más profunda y lo más formal posible sobre el tema que pueda arrojar luz sobre la cuestión que estudiábamos. Perfecto. Y bueno, pues nos hemos leído un poco por encima el libro. Muy bien, sí. Sabemos que tiene fundamento pues teológico, ¿no? Sí. Religioso. Y entonces me gustaría preguntarte cómo tú, siendo un hombre de ciencia, ¿realmente crees que fe y ciencia pueden ir de la mano? Porque, como sabrás, hay mucha gente que eso pues lo niega rotundamente. Eso, digamos, es muy simple, porque la verdad es una. La verdad es una. Entonces la verdad no se puede contradecir. O sea, pero hay una verdad, digamos, teológica sobre los temas que la ciencia no puede entrar porque son temas, digamos, espirituales. Pero hay en cuanto a cuestiones materiales, sí podemos deducir digamos, una falta de lógica, falta de corrección, falta de deducción, me explico, determinados fallos en esa reflexión, me explico. De manera que no es como una demostración, Dios existe a partir de la ciencia, no es eso, sino que la ciencia no lo contradice, digamos, ¿no? Porque hay una verdad primera,
o sea, para los cristianos, o sea, vamos, o sea, ahí en la filosofía, en la metafísica, siempre se ha dicho, o sea, lo que es el ente, la reflexión del sentido del ser, va por delante. Y lo que a esa reflexión no puede ser contradecida con lo observable. Entonces, pues ahí pues está digamos, entra la argumentación de lleno, ¿no? O sea, por ver qué es lo que está bien explicado, correcto, por ejemplo, en el mismo desarrollo de temas científicos, donde hay fallos, donde hay cuestiones que se toman a priori como si fueran verdad y no están demostradas, etcétera, etcétera. Sí. O sea Pero que... la idea es esa, la verdad es una y la verdad no puede ser contradicha. Pues... Juan Carlos puede seguir tú. Bueno, yo te quería preguntar sobre, en un momento del libro, al final, por así decirlo, se empiezan a hablar de nuevas teorías como la relatividad, que no encajan con ese pensamiento geocéntrico. ¿Tú qué opinas de ellas? Mira, un poco voy a resumir porque lo pusimos en el libro y tal. Digamos, ya en la comunidad científica empieza a tomarse por sentado, ya a partir del siglo XVII, que la Tierra sí se mueve, ¿no? Y alrededor del Sol, etc., ¿no? Pero se daba por sentado. Y entonces, ya con el avance de la tecnología en el siglo XIX, pues llega un momento en el que era posible, por ejemplo, medir la velocidad de la luz, o sea, con bastante exactitud. Y entonces, pues, varios científicos en el siglo XIX llegan a pensar, digo, oye, pues si la Tierra se mueve realmente 29 kilómetros por segundo, ¿no? En su órbita, como pensaba, pues eso debería notarse en el disparo de la luz durante la órbita. Entonces debería haber diferencia con respecto en el movimiento, con respecto en el movimiento hacia adelante, hacia atrás, lateral, etc. Y entonces se llevan a cabo varios experimentos y se esperaba que con esos experimentos se detectase la velocidad, o sea, que se esperaba, la velocidad de la Tierra, ¿no? En el universo. Pero los experimentos dan negativo. Y entonces, o sea, como que la Tierra realmente no se movía en el espacio. Y entonces, pues, ante ese resultado, que el experimento se repitió como 3.000 veces, o sea, un disparate. O sea, que uno de los experimentos, Michaels-Morley, de más repetido en la historia, y a distintas latitudes, etc. Y entonces ellos dicen, tenemos aquí una contradicción científica, que es lo que, o sea, porque tal lo que hemos pensado, lo que pensamos hasta ahora, no encaja. Y entonces es lo que da lugar a que nazca la teoría de la relatividad, según la cual la velocidad de la luz es constante en cualquier sistema de referencia, de manera que aunque la Tierra se mueva a la velocidad que sea, pues siempre va a dar el mismo resultado. Pero este mismo postulado deja mucho que desear, es un postulado y tiene también indicaciones experimentales que dicen lo contrario. Y entonces, pues ahí en este tema, a partir de ese tema es cuando surge la teoría de la relatividad, que por cierto ha sido muy contestada por grandes científicos, Nikola Tesla entre ellos. O sea que no se llevaba nada bien con Einstein y le consideraba un planteamiento nada científico, más teórico, más un juego de álgebra, que esa fue la opinión de Nikola Tesla, que era uno de los físicos más grandes, vamos, de la historia. O sea que tú y tu compañero encontrasteis y expusisteis un poco así al mundo ese fallo en el cálculo, ¿no? Porque bueno, hay un fallo, ¿no? Quiero decir, no hemos sido los primeros. Esto ya se ha dado cuenta, por ejemplo, en el mundo anglosajón, por ejemplo, estas referencias también existen. Nosotros, digamos,
partimos también de las reflexiones que ya aportan y los debates que en las altas esferas hay sobre el tema, y entonces pues nosotros también lo comentamos y lo interpretamos y decimos, o sea, lo traemos a la luz, ¿no? O sea, lo presentamos a nuestra opinión pública, digamos. Hablando del tema de la religión, quería nombrarte un catedrático, el cual he visto mucho a lo largo del libro. No lo he leído personalmente, lo voy a leer más adelante, pero cuando he estado leyendo ese libro he visto mucho el nombre de Juan Pablo II y me gustaría preguntarte a qué os referís cuando decís que revive a Galileo. Cuando decís que en una parte del libro se dice que Juan Pablo II de alguna manera revive a Galileo Galilei. No, creo que no lo ha entendido bien. O sea, porque de alguna manera Juan Pablo II vuelve a sacar el tema del juicio a Galileo. O sea, más bien revive el juicio a Galileo. Y entonces se esperaba, en el mundo académico, se esperaba que se produjera una condena realmente a la Inquisición que llevaba el caso, que fue llevada por San Roberto Bellarmino, un teólogo de la Santa Sede que era muy renombrado y el hombre muy puesto en cuestiones científicas de entonces y tal. Resulta que, o sea, en la opinión científica se esperaba la condena de lo que hizo la Iglesia en su momento, pero Juan Pablo II no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? No lo hace porque realmente el que conoce el caso, y eso es lo que no se dice, es que todas las pruebas que presenta Galileo no eran correctas. Entonces, no eran correctas y además algunas se podían explicar perfectamente en el sistema geocéntrico, digamos, ¿no? Sí. Y entonces eso es lo que le dice, digamos, el que preside la Inquisición, San Roberto Bellarmino, le dice, es que usted interpreta la Escritura diferente a lo que interpretaba la Iglesia siempre. Porque lo que hacía fundamentalmente Galileo era dar otra interpretación a la Escritura. Entonces, como la Iglesia decía, no, que no podemos que la Escritura que se explique de una manera diferente si no existe una razón fuerte para reexaminarlo. Y esa razón fuerte no se daba. De hecho, por ejemplo, ya en aquella época existían perfectamente, se conocían los argumentos de Galileo y también existían otros sistemas geocéntricos que se enseñaban en las universidades. Es decir, el tema de Galileo no era o sea, lo que él decía no era algo desconocido, algo revolucionario en ese sentido. Sino ya eran unas aportaciones que no se sostenían. Y eso es lo que le decía Bellarmino. Dice, si a mí se me aporta una prueba que me indujera a pensar diferente a lo que he pensado hasta ahora, diría, oye, pues no lo he entendido bien, pero esas pruebas no han sido presentadas a nosotros y esa fue la condena a Galileo. Y eso es lo que tuvo que reconocer también Juan Pablo II, incluso. Entonces el presidente de la Congregación para la Historia dice, hoy en día las pruebas de la supuesta prueba de Galileo serían refutadas con más facilidad que entonces, y eso es cierto. Y por último, hay muchos bulos, ¿no? O sea, porque dicen, incluso a veces la gente se cree que Galileo fue quemado en la guerra, ¿no? O sea, o castigado, flagelado, todo ese tipo de cosas, y no era cierto. Fue, digamos, condenado porque, digamos, él interpreta teológicamente la Biblia distinto de lo que los santos padres en la Iglesia la interpretaron siempre. Y eso es cuando él entra en el tema de, digamos, lo que le corresponde propiamente a la Iglesia en cuanto a la interpretación.
y es por lo que la Iglesia entonces ahí interviene. Y él fue castigado a una privación de libertad en su domicilio y leyendo salmos, ¿no? O sea, esa fue la pena, ¿no? O sea, durante un tiempo. Y al final lo que sí se produce es que Galileo rectifica en cuanto a su forma de pensar, que consta en una carta a un astrónomo que manda un poco antes al final de su vida, etcétera. O sea, que todo eso le hace reflexionar sobre el tema. O sea, es un tema muy interesante. Y los acontecimientos históricos, sobre todo a una cierta distancia, suelen malinterpretarse, o sea, suelen ser sometidos y susceptibles de manipulación fácilmente, de bulos, etcétera, ¿no? Sí, porque son textos muy antiguos, ¿no? Sí, no solo textos muy antiguos, sino, mira, tenemos ¿cómo te diría? Tenemos en la actualidad ejemplos de eso. Por ejemplo, algo muy reciente, por ejemplo, en la comunidad científica, cuando salió el tema de las vacunas, ¿no? Pues hubo un premio Nobel de microbiología, Luc Montagnier, que decía, no, esto no está bien, pueden hacer daño, etc. Pues, y a pesar de ser premio Nobel, fue condenado al ostracismo, lo atacaron, le hicieron de todo, etc., ¿no? Lo llamaron medio loco y tal. Sin embargo, ahora, por ejemplo, vemos que AstraZeneca también reconoce que ha tenido efectos adversos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces recordaré pues, que aquí también se decía, y en otros países, que el comité de expertos, no sé qué, se hablaba, y se hacía a la gente creer en cierta cosa, cuando al final se reconoció que tal comité de expertos no existió. Es decir, es simplemente un ejemplo de cómo es fácil, cómo eso de recurrir a los bulos, a la manipulación de los hechos, pero que estamos viviendo. Eso fue hace 4 días lo que ha pasado. Totalmente. Y creo una psicosis, una crisis tal, digamos, muy fuerte, ¿sabes? Y estamos, como diciendo, lo estábamos viviendo. Sí, es como tú dices, que es entonces, un tema que la gente hablaba de que eso existía, pero en verdad no llegó a suceder nunca. Sí, ahora, por ejemplo, bueno, eso es solo, digamos, un leve comentario al respecto de lo que está ocurriendo. Y, por ejemplo, hace poco la ministra de Sanidad, cuando algunos comentando sobre la denuncia de algunas personas que intentaban reclamar por el tema de daño de la vacuna, etcétera, le contestó que eran voluntarias. ¿Cómo que eran voluntarias? ¿Cómo que eran, quiero decir, voluntarias? Pero si se notaba una coacción en el ambiente por todas partes. Sí, eran voluntarias. O sea, ¿no? En teoría, bueno, para algunos no eran voluntarios en el sentido de que en algunas personas podían, por ejemplo, perder hasta el empleo, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en muchos otros casos sí era voluntario, en mi caso era perfectamente voluntario, por ejemplo, quiero decir, el no hacerlo, ¿no? Sí. Pero, y no he tenido consecuencias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en general, lo pongo como un ejemplo. Y se decía que es como el no va más allá de la ciencia, etc. Y el que lo cuestionase no hace bien, tal. ¿Y ahora qué pasa? ¿Me explico? ¿Y ahora qué pasa? Es como un ejemplo de que es bueno y necesario cultivar la reflexión crítica frente a los fenómenos que nos rodean, ¿no? Sí, informarse sobre todo. Efectivamente, y pensar con la propia cabeza, que hoy en día hasta está mal visto. Claro. Sí, sí. O sea, no creerse todo lo primero que te digan. Efectivamente. Tienes que buscar información por tu cuenta y ya tomar tus propias decisiones y decir, pues bueno, yo pienso de una manera u otra, por las cosas que yo he leído o no he leído. Claro, y que uno se habitúe a eso y dice, oye, para. Claro. No tengo que, porque resulta que, por ejemplo, en general, vamos a ver, fácilmente se puede atacar religión tal y cual, pero en el tema, digamos, secular o laico hay actuaciones como si fueran religiosas dogmas, cuando no es el caso. Espera, no me impongas
determinados temas como si fuese una verdad inamovible. Y usted tenía, o sea, esta idea geocentrista la tiene antes de conocer a su compañero con el que No, había la verdad leído. que no, la verdad que no. No, o sea, me hizo pensar, Sí. entonces me hizo estudiar y entonces tal. ¿No? Claro, O sea, porque- también, hombre, hay, sí, en el libro un capítulo también tocamos el tema de la evolución, tal, y eso sí lo pensaba de antes, ¿no? O sea, que también una visión crítica a lo que hay, pero en cuanto al geocentrismo, la verdad que no. No, o sea, también yo mismo reflexioné. Sí. Y Bueno, pues hemos leído un fragmento en el que se dice que al igual que como el señor Tesla que ha mencionado usted hace poco, había más científicos que respaldaban esta postura como Albert Einstein. ¿En qué escrito ve usted o no entiendo, no te he entendido, perdona. que al igual que se nombra, como ha nombrado usted ahora mismo a Tesla, Sí. que también tiene esta misma Sí. ideología, en el libro se nombra también a Albert Einstein, Sí. que también tiene esta misma ideología. No se dice directamente, pero de una forma indirecta hemos llegado a leer que Albert Einstein también soportaba. O sea, No, lo que decía, dice que no se podía saber a ciencia cierta. Incluso él mismo decía que pero su planteamiento también era más, encajaba dentro de su visión de relativismo, ¿no? O sea, digamos, de la interpretación relativista, o sea, en cuanto a la física y tal. Y él mismo decía que en cuanto a la prueba no son seguras, que también podría ser lo otro, en ese sentido. Pero, digamos, lo suyo fue más bien una reflexión dialéctica más que una convicción. Lo que sí hemos comentado, por ejemplo, de científicos muy también formados, que era, o sea, como presidente de la Sociedad Astronómica de Inglaterra, tal, que eran muy críticos con la obra de Einstein, por ejemplo, ¿no? En concreto, ¿no? Dengel y etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es cierto. y yo, volviendo un poco al tema de fuera del libro, quería hacerte otra pregunta que es, en pleno siglo XXI, ¿por qué surge la necesidad, por qué surge la necesidad vuestra de escribir un libro con estas bases geocentristas y teológicas? ¿Por qué llegáis a pensar, oye, pues tenemos que hacer un libro para que la gente vea esto? ¿O qué pensáis? Porque yo pienso que la verdad es lo más atractivo que existe, digamos. O sea, y defender la verdad es lo más importante que podamos tener en la vida. Y entonces también, hombre, nosotros éramos también católicos cristianos y entonces pues nos interesaba el tema, ¿no? También en ese sentido. Pero defender la verdad es algo apasionante, ¿no? Y eso, digamos, es un poco... es como la pelota en el campo de cada uno, ¿no? Que dice, oye, Claro. pues esto no me lo trago ciertas cosas, o quiero hacerlo correctamente, quiero hacerlo bien por cuestión de principio, no solo por interés o por lo que sea. Pienso que es como todo, ¿no? O sea, vamos, que lo experimentamos a la persona, le hace, digamos, feliz o sea, convencido su forma de vida que lleva más que las cosas materiales que posee. Sí. O sea, más importante es cómo es uno como persona que lo que tiene. O sea, es más importante ser que tener, digamos, ¿no? Entonces, pues, también en ese sentido. Claro, pero abordando el tema de la verdad, es cierto que hay una verdad única, pero esa verdad no se sabe a ciencia cierta totalmente hasta la fecha. Entonces, lo que es para ti una verdad podría ser para mí una mentira, o viceversa. Lo que para mí es una verdad podría ser para ti otra mentira. Vamos a ver, yo no voy en ese sentido. Lo que sí es que, vamos, defiendo esa postura que Claro. nosotros sí la defendemos, no la presentamos. Es lo que pensamos, deducimos, creemos, ¿no? Sí, que en el libro no la y imponemos. vamos, es ya la persona, ella misma, pues se le
interpele a pensar, ¿no? sobre el tema. Como concluyendo un poquillo la entrevista, usted como científico con fundamentos religiosos, ¿cree usted que la Biblia hay que interpretarla o hay que tomársela realmente como sale en las lecturas? Porque Bueno, en la Biblia hay muchas cosas ahí que, digamos, por ejemplo, cuando se dice el dedo de Dios, Dios no tiene cuerpo, ¿no? O sea, no tiene dedo, ¿no? O sea, cuando hablas en ese sentido, no puedes entenderlo literalmente algunas cosas. Otras cosas sí tienen la base literal. Pero lo que sí es que ahí hay una diferencia en planteamientos, digamos, de distintas, cristianos, de que esa interpretación, digamos, de la escritura es lo fundamental y, digamos, ya se ha llevado a cabo desde el principio, desde los apóstoles, los primeros padres de la Iglesia. Padres de la Iglesia son como los primeros pensadores que surgen después de la era apostólica. Entonces, lo que pensaban, defienden, está en total sintonía con lo que defendían los apóstoles, lo que está escrito. Entonces, pues, en ese sentido, el cristiano no interpreta de forma arbitraria, ¿no? O sea, como suele un poco ser muchas veces, por ejemplo, en el protestantismo, ¿no? O sea, ocurre, digamos, de hecho hay muchísimas confesiones protestantes, etcétera, ¿no? Digamos, pero esas interpretaciones, pues, como digo, se han cultivado en la Iglesia con mucho cuidado, ¿no? Pero no es, digamos, lo que sí es. La Biblia no es un libro científico en ese sentido, pero sí es un libro que habla también sobre las realidades, ¿no? O sea, como inicio de la creación en el tiempo, final de la historia, etcétera, ¿no? Más es, digamos, fundamental, digamos, cómo salvarse, cómo ir al cielo, más que no es un tema de determinar propiedades físicas de algo, digamos, no es eso. Yo te hacía esta pregunta porque hay catedráticos religiosos que opinan, pues que, bueno, pues sabemos que en la Biblia aparecen posturas como el geocentrismo y tal, y hay catedráticos religiosos, digo, sacerdotes, tal, que piensan que no, que, bueno, pues se escribió hace mucho tiempo, no hay que tomársela literal, pero hay otros que realmente piensan que hay que tomársela. Es un tema en concreto, ese de geocentrismo, sí que en concreto sí ha sido defendido por la Iglesia siempre, ¿no? O sea, sí. Entonces hoy en día piensan de cualquier forma, ¿no? O sea, muchos, ¿no? Y esa no es, como digamos, la guía, ¿no? Porque diga el otro, ¿no? Es lo que la Iglesia enseñaba en ese caso siempre, ¿no? En fin. Vale, pues yo te quería preguntar sobre un tema en concreto, que es sobre el péndulo de focal. En el libro se describe como una línea imaginaria que en un ejemplo concreto pone que puede ocasionar la colisión de un helicóptero. Si nos puedes explicar un poquito qué es el péndulo de focal. Focal, sí, focal. Bueno, pues era, digamos, como una supuesta demostración de la rotación de la Tierra. Entonces, pues, ¿en qué consiste? Pues se lanza el péndulo y entonces si se mantiene, digamos, oscilando, él va, digamos, como girando en la línea de oscilación, o sea, en el plano de oscilación. Y entonces esto era como la prueba de la rotación de la Tierra. Sin embargo, si hay rotación exterior, ¿no?, del universo, también se refleja de la misma manera, es decir, no es prueba de la rotación de la Tierra. Pero lo que sí lo comentamos nosotros en el libro es una contradicción con en este caso del experimento, es en el caso de la eclipse, por ejemplo, del Sol por la Luna, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, hay un cambio en también la influencia gravitatoria fuera de la Tierra, notable,
y entonces afecta al péndulo de Foucault. Es decir, de manera que si el péndulo de Foucault sirve como la prueba solamente de lo que ocurre en la Tierra, es falso. Es decir, más bien también refleja de lo que ocurre fuera. Y entonces, en ese sentido, es un argumento muy fuerte en contra para lo que se utilizaba ese experimento clásicamente. Vale, también se menciona después unos puntos concretos, sitios, lugares donde se puede encontrar un péndulo de Foucault. ¿Cómo sabéis vosotros que es allí donde se puede encontrar un péndulo? Por ejemplo, en el libro pone que en Nueva York, por ejemplo, en un edificio se puede encontrar un péndulo, también en edificios importantes o puntos concretos. ¿Cómo sabéis vosotros? No, no sé si lo ha entendido mal. No, simplemente, no, lo que quería decir ahí es que ese péndulo, digamos, parecía como una prueba irrefutable de la rotación de la Tierra, ¿no? Y por eso se construía ese péndulo en distintos edificios, ¿sabes? O sea, como diciendo, ¿ves cómo lo que la iglesia enseñaba, la religión enseñaba que eso es falso, no sé qué, tal y cual? Entonces hay una, digamos, nueva verdad tal y cual. Y en ese sentido, o sea, en museos y tal, el péndulo de Foucault hay en muchos sitios, ¿no? Y que nosotros encontramos eso es bastante presente, ¿no? Pero el problema es que, digamos, tiene un defecto. De hecho, ese defecto lo encuentra en el péndulo un premio Nobel de Economía, que le interesó el tema y empezó a investigar. Dijo, oye, pues yo voy a hacer pruebas, realmente voy a tirar péndulo todo el día, a ver lo que ocurre y tal. Y en distintos momentos y tal. Y entonces se dio cuenta de la anomalía de péndulo durante el eclipse, ¿no? Solar, por ejemplo, tal, y se volvía loco el péndulo, entonces no funcionaba. Pero esa publicación no tiene divulgación, o sea, no se hace saber, ¿me explico? Sí. Entonces, digamos, desmonta la iniciativa que tenía el péndulo o sea, la finalidad con la que se presentaba el péndulo de Foucault. Ocurría con la intención, ¿no?, de demostrar la supuesta rotación de la Tierra. Y el péndulo de Foucault, o sea, ese experimento durante el eclipse lo desmonta, o sea, el enfoque que tenía. Sí, como que lo desmiente. Efectivamente, lo pone en un aprieto muy serio, ¿no? Sí. Entonces, una de las últimas preguntas ya. Lo que hemos entendido más o menos, que este libro, como que habéis recogido un montón de experimentos y un montón de escritos y tal, y los habéis puesto en conjunto como para poder explicar vuestra posición en el tema, ¿no? Sí. Perfecto. Pues yo creo que con las preguntas que hemos hecho tenemos suficiente y queremos agradecerte mucho por haber venido hoy aquí. A vosotros. Ha sido un placer, una entrevista. Ha sido un muy buen placer. Ha sido una entrevista muy interesante. Un placer, Sí, un tema interesante, sí. Sí, verdaderamente. Lo habéis llevado muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Pues, oye, y el estudio está genial. Sí, la verdad es que está muy bien montado. Este podcast está grabado en Radio Minarques, emisora creada a partir del proyecto de innovación digital Juntos a todo volumen, que es una acción formativa del programa Digital Proof y está cofinanciada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y por la Unión Europea.